induce, nos lleva a escudriñar en la profundidad de lo que se ve y lo que no se ve de eh, cuáles son los métodos de persistencia, los métodos con que se sostiene a nivel global y muy particularmente en Argentina, ¿no? El poder de la derecha que seguramente en el transcurso de la charla nos va a ir explicando qué significa, hacia dónde va y cuáles son los objetivos. Tenemos al aire entonces ya a Carlito Yapina, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Un gustazo estar contigo, aunque Bien, sea a bien, la distancia, pero como bien, bien. siempre es un placer poder charlar contigo Bien, si en podés, cualquier Carlitos, perdón, circunstancia. ahí, si podés activar la cámara, no, así te A ver, podemos, así te puede ver la ahí audiencia. está, A ver, a ver. ahí Bien, activé. ahí está. Perfecto, perfecto, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes nuevamente. Y Buenas sí, tardes. queremos conversar un rato con vos. Siempre cuando hay una variable o un año dentro del ámbito de la política, un año como muy distinto, ¿no? Distinto por siempre. Y fundamentalmente que la rutina de la agenda sigue en marcha. Estamos dentro de un año donde la democracia prima a través de elecciones medio término, pero voy un poquito a lo más amplio que decía un principio. Que nos converses y nos des una visión de qué es el poder de la derecha, cómo está, desde cuándo tenemos digamos, esa permanencia, si eso es desde la historia misma, cómo se fue transformando a través del tiempo, qué es la derecha hoy en lo local, digo local en nuestra República Argentina y a nivel global. Así que un poco no, es muy amplia la pregunta, pero donde vos Mm. quieras, por donde vos quieras, podemos empezar, Carlitos. Sí, es muy amplia, pero a la vez muy pertinente, Mario, lo que vos consultás, ¿no? Porque en los años políticos en general y sobre todo, y en general los que se dedican a la política, se habla siempre de la derecha, el poder de la derecha, los poderes de la derecha, pero bueno, no viene mal recordar un poco qué es esto que llamamos derecha, ¿no? Claro que hay una trayectoria histórica, pero uno, la verdad que podría decir que cuando decimos derecha, lo que queremos decir es, políticamente hablando, es aquellos segmentos de la sociedad, la política, la economía y la cultura, que promueven la continuidad de lo que es, ¿no? De lo que está. O sea, la derecha es el preservar una sociedad en el estado en el que está. Eh, entonces, digamos, una primera definición es, la derecha es el statu quo, ¿no? Y esto proviene ya históricamente, no va a hacerlo muy extenso, pero sí es necesario señalar que derechas e izquierdas son de categorías y definiciones que surgieron durante la Revolución Francesa, ya a fines del siglo XVIII, ¿no? Por el lugar que ocupaban en la Asamblea Nacional Francesa. Entonces ahí, digamos, la derecha, que era, digamos, el sector que proponía no modificar prácticamente nada, muy poco, de lo que era el mundo absolutista, ese mundo desigual, de todo poder real, digamos, y la izquierda, ¿no? Los sectores, aquellos sectores más luchadores, más cuestionadores del orden monárquico y del orden social, ¿no? Del orden social francés. A partir de allí, la política en términos universales se mencionó en esta dicotomía, derechas e izquierdas. Izquierdas en general siempre, ¿no? Porque derechas también en plural, porque hay izquierdas y hay derechas. En nuestra América Latina esto se volvió más complejo. ¿Por qué? Porque obviamente América Latina no es Europa, y entonces las categorías que se utilizaban en Europa, todos sabemos, o al menos aquellos que propugnamos un pensamiento más nacional, más popular, más latinoamericano, esas categorías de izquierdas y derechas se pueden traducir, pero no se pueden trasladar mecánicamente, ¿no? Dicho esto, obviamente uno podría decir que las definiciones de derechas o izquierdas en América Latina y en la Argentina surgen a partir
la revolución independentista, cuando hubo que batallar contra el poder del rey español. Y allí dentro de los propios revolucionarios, ¿no? De los propios independentistas, ya surgen estas categorías de quienes están por un cambio más profundo del orden social heredado de España, podríamos llamarlos en las izquierdas, y quienes están a favor de sacar al rey, pero no cambiar mucho más el orden económico, social y político desigual heredado del rey de España. Y allí, digamos, comienza entonces, para el caso de América Latina y de la Argentina, esta permanente tensión y lucha, a veces, históricamente hablando, en términos políticos, una lucha encuadrada en modalidades más pacíficas, más democráticas, más digamos, civilizadas, entre comillas, y otras veces modalidades que adquirieron, sobre todo en América Latina y en particular en la Argentina, de la mano de la derecha, acciones y actividades claramente represivas, persecutorias, hasta llegar inclusive en la última dictadura cívico-militar a el genocidio, ¿no? O sea, pero bueno, estas categorías, derechas e izquierdas, en general, señalan, reitero, en esta trayectoria muy rápida que hacemos desde Europa y hasta América Latina y la Argentina, desde el siglo XVIII hasta hoy, estos dos conceptos: las izquierdas queriendo transformar la realidad, batallando por una sociedad más igualitaria, más equitativa, con mayor inclusión, con mayores derechos para todas y para todos, y las derechas batallando por mantener el statu quo, lo que ya está, batallando por una sociedad que siga siendo desigual, porque en el fondo de ambas cuestiones, de izquierdas y derechas, ¿no? En el fondo hay una cuestión humana, ¿no? Las izquierdas creen que todas las personas tienen derecho a todos los bienes y a todos los recursos, y las derechas creen que las personas son naturalmente desiguales y que finalmente es el mérito individual lo que le asigna a cada uno lo que le corresponde. Entonces, estas dos visiones son dos visiones completamente diferentes de lo que es la sociedad humana y de lo que es hacer política. Entonces allí aparece la cuestión de la política, cómo se construye la política desde las izquierdas, desde el progresismo, o en el caso latinoamericano y argentino, desde lo que llamamos los movimientos nacional populares, y cómo se construye y se piensa la política desde las derechas. Y eso, digamos, nos lleva a las discusiones de hoy en día en la Argentina. Bien, una definición bastante amplia y didáctica sobre, digamos, de dónde nace, ¿no? Quizás el nacimiento es mucho antes, ¿no? Pero porque tiene que ver con el ser humano y su esencia de sentirse en un lugar en el mundo. Ahora bien, Carlos, ¿cómo en nosotros, en nuestro país, de dónde podemos marcar un plafón hacia la actualidad, desde las invasiones, antes de las invasiones, dónde podemos marcar nosotros llegar a la actualidad, pero con un correlato de cómo fue evolucionando o quizás involucionando el criterio de lo que tenemos como título hoy, que es de la derecha? Sí, está muy bien la pregunta, ¿no? Digamos, como yo comentaba recién, la derecha como proceso, digamos, de consolidación de determinada sociedad, bueno, surge básicamente ya en el proceso independentista, ¿no? Uno podría decir, Cornelio Saavedra, que fue el primer presidente de la Junta Revolucionaria, era un representante de la independencia limitada, ¿no? O sea, que no se modificara la sociedad en su conjunto. Bueno, ahí uno podría decir, bueno, era la derecha, esa derecha inicial, ¿no? Dentro de un gobierno que donde estaba Mariano Moreno, donde podría decir, bueno, Mariano Moreno representaba las izquierdas o un pensamiento más revolucionario. Pero si queremos acercarnos
a la actualidad o a los últimos, o el origen de una derecha moderna o contemporánea, claramente hay que hablar en principio del proceso de las élites oligárquicas de la Argentina, desde la derrota del proyecto federal, ¿no?, de Rosas, Urquiza y Caseros y Pavón, 1861 en adelante, y la consolidación de un Estado oligárquico en manos de una élite terrateniente que construyó una nación en base a una asociación comercial y económica beneficiosa para la élite y su proyecto con Gran Bretaña. Digamos que allí uno puede decir que proyectos económicos, social y político de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Julio Argentino Roca, Juárez Selman, ¿no?, los presidentes de esa élite, de esa Argentina opulenta por un lado y por otro lado tan desigual, es un proyecto que tiene una lógica liberal, piensan en una república liberal, y claramente un proceso de consolidación de una sociedad estamentaria, separada entre los poseedores de todo y los que trabajan y las que trabajan para los y las poseedores de todo, ¿no? Ese es el proyecto oligárquico que, digamos, que va a imponerse frente a las poblaciones originarias, frente inclusive al surgimiento de los sindicatos y de los luchadores anarquistas, socialistas y comunistas de principios del siglo XX, pero que va a continuar inmodificado hasta 1945. Entonces, allí, digamos, hasta el surgimiento del peronismo. Claramente el parteaguas para entender qué es la derecha en términos de la Argentina contemporánea es el nacimiento, surgimiento y despliegue del primer peronismo. Allí se interrumpe el modelo económico, social y político de la oligarquía terrateniente porque surge otro modelo asociado a lo que sabemos que ha sido el peronismo en términos económicos, ¿no?, la distribución, la industrialización, la distribución de la renta; en términos políticos, la ampliación de derechos hacia la totalidad de la población, los derechos a la ancianidad, a la niñez; en términos internacionales, la autonomía de los grandes imperios de la época. O sea, un proyecto disímil del de la derecha tradicional, pero, y aquí viene un punto importante para entender nuestra actualidad, ese proyecto de la derecha fue, digamos, puesto a un lado por el primer peronismo, pero no fue anulado totalmente, de modo tal que a partir del golpe dictatorial de 1955 van a surgir una serie de dictaduras militares y de gobiernos semidemocráticos. En ninguno de los casos se va a permitir la disputa electoral por parte del peronismo. Entonces, uno podría decir que a partir de 1955 la posibilidad de una construcción democrática en Argentina está bloqueada por la derecha, precisamente. La derecha va a encargarse, primero a través de la dictadura que fusiló a varios representantes del peronismo en el año 56. Esa dictadura va a dar paso a un gobierno que tiene prohibido, el gobierno de Frondizi tiene prohibido la convocatoria del peronismo, y de hecho cuando lo hace finalmente a elecciones es expulsado por otro golpe. Luego va a estar el gobierno de Ilia, que va a ser electo en elecciones donde también está proscrito el peronismo, y luego va a estar la dictadura de Onganía del año 66 al año 73, que es obviamente anular la actividad política. Y finalmente, claro, la peor de las dictaduras de la Argentina, la del año 76, que se impone a partir de un golpe de Estado contra un gobierno peronista, en ese momento de la presidenta de la Nación, Isabel Martínez de Perón. O sea, la derecha en la Argentina ha sido, desde el peronismo para aquí, básicamente un partido que se ha propuesto, o un conjunto de actores económicos sociales que se ha propuesto impedir el retorno de un proyecto nacional, popular y democrático. Ese fue el rol de la derecha,
que además no tenía modo de acceso al gobierno y al Estado a través del voto, ¿no? Lo único que podía hacer era quizás influir algo cuando accedió Frondizi, ¿no? A través del voto, pero que no era la derecha rancia que nosotros estamos mencionando, tampoco lo era Arturo Illia en ese sentido. Entonces a la derecha solo le quedaba la posibilidad de el golpe de Estado y a través de las Fuerzas Armadas llevar adelante su proyecto. Esto es lo que ocurrió en nuestro país en ese periodo tan terrible de nuestra historia, del año 55 al año 83. Perdón, hay una consulta, porque le surgió algo muy importante en tu relato. Como todo profesor de historia, digamos, es didáctico y puede entender cualquier persona. Digo, cualquier edad de personas. Vos mencionaste en esta última parte de tu explicación, voto. ¿Cuán importante es ese derecho nivelador que el poder político de los pueblos se dirime a través del voto? Eso es clave, ¿no? Hoy por hoy, digamos, es clave porque podríamos decir, si uno mira el panorama de América Latina y de la Argentina particularmente, uno podría decir, bueno, en realidad lo que se llama el poder fáctico, o sea, el poder real, no descansa a primera vista en los sectores populares. ¿Quiénes son los dueños de la economía? ¿Quiénes poseen los principales resortes de la exportación? ¿Quiénes poseen la tierra? ¿Quiénes son los dueños de los grandes medios masivos y hegemónicos de comunicación? ¿Quiénes ocupan los cargos más elevados del poder judicial de la nación? O sea, todos esos aspectos que hacen a lo que se llama el poder fáctico están en manos de élites. ¿Qué poder tiene el pueblo como tal, no? Bueno, tiene el poder del voto. Es, diríamos, uno de los elementos centrales, si no el central, de cualquier construcción democrática, ¿no? Poder garantizar el voto. A través del voto, los pueblos expresan su voluntad con respecto a qué proyecto de sociedad y economía quieren constituir. Por eso fue una lucha de décadas lograr un voto de carácter universal, porque las derechas tenían muy en claro que si todas y todos votaban, muy probablemente los gobiernos que surgieran de allí no serían los gobiernos afines a los intereses del poder fáctico. Esto fue así desde las luchas del voto secreto del irigoyenismo, luego la ampliación del voto con Eva Perón y Juan Domingo Perón en el año 48, y entonces a partir de allí el voto universal, real, concreto, que abría las puertas a la participación popular y a gobiernos de carácter popular. Entonces allí veíamos la dimensión y la importancia que tiene el voto, hoy también, obviamente. Pero allí es interesante señalar, y esto tiene que ver con lo que estamos mencionando de las derechas, de un aspecto novedoso de estos últimos años. Si yo te dijera, y vos seguramente me lo responderías, ¿no? ¿Qué gobiernos surgieron con el voto universal desde el año, en la Argentina, desde el año 1952, que fue la primera vez que votaron las mujeres, ¿no? Entonces votó todo el mundo, todos los mayores de edad y todas las mayores de edad. Así surgieron siempre gobiernos civiles de carácter democrático, o el riesgo de, sin estar proscripto el peronismo, que llegaran gobiernos que no eran los gobiernos de las élites. Entonces ahí, y uno debiera señalar y decir que hasta el año 2015, la derecha como derecha, diciendo que son la derecha y expresando su programa de derecha, con candidatos propios, no habían logrado llegar al gobierno, al Estado, digamos, a través del voto. Lo que ocurrió en el 2015 es que el macrismo, o Macri en este caso, triunfó en una elección limpia, con el voto universal. Por primera vez en la historia argentina, la derecha
más explícitamente diciendo lo que era, ¿no? Salvo algunos detalles de campaña, pero era de campaña nada más. Todo el mundo sabíamos qué gobierno iba a surgir si ganaba el macrismo, y el macrismo ganó, ¿no? En un proceso muy interesante, aunque doloroso para nosotros que estamos en otra perspectiva, que se va a dar luego en Brasil, con el triunfo de la derecha bolsonarista, también por el voto popular. Luego se va a dar también en Ecuador con el triunfo de Lenín Moreno, ¿no? O sea, una serie de gobiernos que, contrariando lo que había sido la experiencia histórica de América Latina y de la Argentina, le dieron el voto a la derecha en un sentido más concreto del término, ¿no? Sí, es verdad. Recorriendo creo que también un poco el perfil del Paraguay, o sea, en muchos lugares donde uno puede nombrar gobiernos con ese perfil. Eh, Ahora bien, la derecha en Argentina hoy, ¿cómo la ves? ¿Con la misma fuerza, con la misma dinámica desde la última, desde antes de la última elección de Mauricio Macri? Eh, la derecha en Argentina yo la veo realmente, diríamos, en términos poco académicos, como dicen en el barrio, está como desatada, ¿no? Entre comillas. Quiero decir, ha perdido toda moderación discursiva, y yo creo que la razón de esta de esta expresión, de estos discursos de odio que está teniendo la derecha en la Argentina, tiene que ver precisamente con que ha tomado verdadera dimensión de lo importante que es poseer el Estado. Porque hay que señalar una cosa muy importante de la experiencia macrista. Hasta el macrismo, la derecha empresarial en la Argentina no había poseído el Estado, no había estado a cargo del Estado. Lo que se dio durante el macrismo muy particular y requiere mucho estudio y mucha difusión, ¿no? No es que se gobernó para la derecha, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué pasó en los gobiernos de la Alianza? ¿Se gobernó para la derecha? Sí. ¿Qué pasó? Pero no era. ¿Qué pasó durante buena parte de la década de los 90? ¿El menemismo le hizo algún favor a las empresas? Sí, por supuesto que se gobernó para favorecer al empresariado. ¿Qué pasó en el alfonsinismo? También se favoreció al empresariado, pero siempre eran gobiernos civiles que tenían un proyecto económico que favorecía a ciertos sectores del empresariado y a otros no, ¿no? Lo mismo las dictaduras militares, con toda su terrible carga represiva, no, era, no gobernaba la derecha, gobernaba la facción militar, ¿no? La institución militar. Con el macrismo se da un fenómeno nuevo. La derecha deja de tener quien la represente en los distintos gobiernos para ser el gobierno, para apoderarse democráticamente, legalmente, del Estado. Entonces vamos a ver que entre el 2015 y el 2019 el Estado está en manos de los y las empresarios y empresarias. No está en manos ni de militares ni de políticos que hacen las veces de... Está en manos de los dueños, de los empresarios de Shell, de los dueños de los peajes, de los dueños de las empresas de automotores, de los dueños de las petroleras, o sea, el Estado está distribuido y en manos de los y las empresarias. Entonces allí se produce un hecho que explica la situación actual. La derecha logró tasas de rentabilidad, tasas, toma de deuda externa, desviación de capitales, transferencia al exterior de miles y miles y miles de millones de dólares como nunca antes, y con una velocidad mayor aún que en la época de la dictadura, precisamente porque tenía en sus manos el Estado. Al perder las elecciones del año 2019, la derecha se encontró con la añoranza de esa pérdida del Estado, porque había sentido, digamos, el gusto, para decirlo en términos también que se entiendan, de poseer el Estado y no tener que trabajar a través de él con otros representantes, de tenerlo en sus manos. Y eso es lo que me parece a mí, es lo que está hoy en juego, ¿no?
O sea, la derecha está, o digamos el sector más rancio de la derecha macrista, porque es el macrismo pro lo que está actuando y operando, tiene hoy un discurso de odio, una discursividad muy agresiva, una discursividad que agrede incluso cosas sobre las que ha habido consenso histórico, ¿no? Por ejemplo, la crítica a la dictadura militar, por ejemplo, el rol de las abuelas en la lucha por recuperar a los nietos. Bueno, todo eso está siendo atacado, vilipendiado en los términos más agresivos posibles por el sector de la derecha que precisamente está, podríamos decir, acuciada o desesperada por volver a poseer el Estado, ¿no? Entonces, su compromiso democrático comienza a ser diluido, ¿no? Esta certeza de que, bueno, había que dirimir las cuestiones en el campo del voto, en el campo de la democracia. Hay un sector de la derecha que podríamos decir más moderado, que trata de mantener esa línea, pero hay un sector mucho más mucho más agresivo, que podíamos ver en diputados como Iglesias, ex ministras como Bullrich, ex presidentes de la República, tristemente, como Macri, que tienen una discursividad que realmente hace recordar a la discursividad de los momentos predictatoriales de la Argentina, ¿no? Qué bárbaro. La presencia de la derecha, porque también tiene un núcleo duro, ¿no? Convengamos que esa construcción de la que vos hablas, construcción política que hizo y con éxito coronó la provincia de Buenos Aires, perdón, el país, coronó la provincia de Buenos Aires en esa elección. El intendente de la Intendencia de la Ciudad de La Plata, como muchas otras intendencias también, y como también provincias del país. Es una expresión de la sociedad, y que ya nos quedan 2 minutos. Qué lástima, Carlitos, que veo, a vos se te va a ir el Zoom. Pero también ese relato metódico que fuiste llevando adelante nos deja parado quizás en una democracia que también se va transformando a través del tiempo, porque vos fíjate que dentro de lo que pudiste relatando, han habido fragmentos de dictadura, pero terminamos en elecciones donde el voto del pueblo puso en su lugar para intercalar líneas de pensamiento, calculo gente convencida también, ni qué hablar sobre los resultados de esos gobiernos. E incluso hoy por hoy todavía tenemos lugares democráticamente adquiridos y que todavía gobierna esa línea de pensamiento. Si te parece, Carlitos, nos queda para la próxima profundizar, y ya te estoy tomando antes de que digas que sí o que no, para hablar sobre la actualidad desde la mirada crítica hacia ese gobierno de derecha, como así también al gobierno populista, que quizás han sido muchas las situaciones que han generado de que se impongan en estas elecciones próximas pasadas e incluso en la actualidad, porque estamos, como dije un principio, en un año electoral, así que por ahí, si en un tiempo que podamos acordar con vos, hablamos un poquito de la actualidad de la política, si te parece. Sí, como no, con mucho gusto. Sí, es un momento fascinante también de la política actual, ¿no? La verdad que el gobierno nacional popular, populista en el buen sentido, como vos lo señalaste, me gusta usar la palabra populista en términos positivos, no como lo usa la derecha. Bueno, es muy interesante analizar este momento y además analizar lo que el gobierno nacional popular ha venido haciendo en el medio de la hecatombe pandémica en la que estamos y está todo el planeta, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajarlo, esta realidad política de hoy, y valorar lo que viene haciendo este gobierno del Frente de Todos y de Todas en esos términos. Me parece que es muy importante poner esa valoración en contraparte de lo que está haciendo actualmente la derecha, ¿no? Entonces ahí
hay que estar siempre batallando entre esa tensión, ¿no? del hacer y de mantener los principios en un contexto realmente muy, muy complejo, muy duro, muy devastador en algunos aspectos, y tener enfrente una derecha que se vuelve cada vez más intransigente y menos vinculada al proyecto democrático, ¿no? Entonces ahí necesitamos trabajarlo eso, sí, claro. Sin dudas. Claro que sí. Carlitos, si te parece, te comprometo acá al aire en un tiempo medianamente corto, digamos, como para trabajar sobre la actualidad. Y vos que estás preparado, estudiaste, pero tenés digamos, mucha militancia, es una persona con un enorme trabajo social y a esa experiencia aportamos y nos nutrimos también del conocimiento. Te mando un abrazo grande y gracias como siempre, Carlos, de que estás dispuesto a compartir estos espacios. Gracias a vos, Mario, y compromiso tomado. Entonces.